¿no? ¿Qué era el dengue? Infección transmitida por mosquitos. Es una infección transmitida por mosquitos. Entonces, quiere decir que es un arbovirus. Voy a poner el ventilador, ¿ya? Hace mucha bulla afuera, entonces... Bueno, ¿Le decimos callar? Antes de callar. no te van a acercar, pueden tener examen. No, perdón. Ya. No, estamos bien así. ¿Ya? Entonces, ¿quién era el causante del dengue? El Aedes aegypti. ¿Ok? Resulta que este Aedes aegypti no solamente transmite el dengue, también transmite la fiebre amarilla, también transmite la chikungunya y también transmite el Zika. O sea, cuando combatimos al vector, nos ahorramos 4 posibles enfermedades. ¿Ya? Este Aedes aegypti, ya decíamos la clase anterior que es el mosquito hembra, un poquito más grande de lo habitual y que tiene estas partes blancas en lo que son las articulaciones de sus patitas. ¿Ya? Pueden ustedes reconocer cuando maten a un zancudito, se fijan y si es un Aedes aegypti lo van a distinguir claramente porque tiene así estas manchitas blancas. ¿Ok? Entonces la fiebre amarilla también es una enfermedad febril, por eso su nombre es fiebre, ¿sí? Aguda, transmitida por mosquitos. El virus es un arbovirus que pertenece al género Flavivirus de la familia Flaviviridae. Y el virus tiene una envoltura lipídica con simetría icosaédrica y genoma de RNA. Los casos graves se caracterizan por ictericia, proteinuria y hemorragias, ¿ya? Por eso se llama fiebre amarilla, porque todas las personas que padecen la enfermedad se ponen histéricos, ¿ya? Se sabe, por ejemplo, el otro día escuchaba en las noticias que la esposa de Simón Bolívar murió con fiebre amarilla. ¿Ella de dónde vino? De España, ¿ok? ¿En España hay fiebre amarilla? No. Pero nuestro lugar, el norte de Sudamérica, aunque suena chistoso, ahorita vamos a ver un mapa, es lugar endémico, ¿ok? Entonces, mucha gente la pasa muy mal, o también puede pasar la enfermedad de manera inadvertida, ¿ya? ¿Cómo nace la fiebre amarilla? Con este ciclo selvático, ¿ok? Entonces, ¿dónde estaba la enfermedad? Entre los monos y los mosquitos dentro de la selva. Por eso se dice ciclo selvático. De hecho, los primeros casos que se notificaron en Bolivia fueron hace más o menos 50 años, cuando se abrió la carretera al oriente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, con la construcción de la carretera, invadimos a este ciclo selvático. Y al ponernos cerca, como animales de sangre caliente, los humanos, también somos atractivos para los mosquitos hembra, que solamente están buscando alimentación, ¿no? Entonces nace de ahí el ciclo urbano, que es conocido como un ciclo de amplificación. ¿Ya? Sin embargo, los mosquitos van a tener en la temporada húmeda mayor multiplicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mosquito necesita reservorios de agua para poner sus huevos y necesita sangre de un animal caliente para alimentarse, ¿no? Entonces, cuando hay temporada húmeda y llegamos a la temporada seca, cuando baja la población de mosquitos, el ciclo de mantenimiento se da a través de un vector alternativo que es la garrapata, ¿ya? Y decíamos por eso que la garrapata también está dentro de los artrópodos. Tiene la capacidad de transmitir estos artrópodos.
incluso hay una sobrevivencia a través de la transmisión vertical. Es decir, estos mosquitos madre que en temporada húmeda ponen sus huevos, le transmiten también de manera vertical a las larvas y a los futuros mosquitos el arbovirus. Ya, en este caso, el virus de la fiebre amarilla. Entonces, de ahí es que se tiene como este mecanismo de mantenimiento para la temporada seca y hace que continuamente o constantemente se den casos de fiebre amarilla en nuestro país. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa en la clínica? Hay un periodo de incubación de 3 a 6 días. Inicialmente el paciente tiene fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de espalda. Y cuando ya empieza con el daño hepático, inicia con lo que son las náuseas y los vómitos. ¿Ok? Más o menos al cuarto día empieza la ictericia. ¿Ya? Se hace evidente una ictericia moderada porque estamos en pleno periodo de intoxicación. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta? Obviamente, fíjense, en esta esclerótica blanca podemos ver nosotros la pigmentación ictérica. Y en los enfermos graves aparece proteinuria, manifestaciones hemorrágicas, los vómitos son de color negro porque hay vómitos con sangre. A nivel de hemograma van a encontrar linfopenia e ictericia. ¿Ya? En estas circunstancias la mortalidad es elevada, pero también puede pasar de manera inadvertida. ¿Qué es proteinuria? Se proteína en la orina. Presencia de proteínas en orina. ¿Ok? Entonces, saben que los riñones se encargan de filtrar absolutamente todo en nuestro organismo. Cuando ya hay este tipo de daño, el exceso de fiebre, etcétera, va a generar que haya presencia de proteínas en orina. Y eso puede ustedes darles pista o sugerirles qué es lo que está pasando. ¿Okay? Principalmente si están en un área endémica, si se encuentran trabajando en Villa Tunari. El otro día les comentaba que al Hospital México de Sacaba llegan muchos pacientes de Villa Tunari y de todas las comunidades aledañas, que ya es trópico, ¿sí? Sacaba es la capital de la provincia de Chapala. Entonces tienen comunidades que ya son tropicales y fácilmente pueden ustedes encontrar este tipo de enfermedades. ¿Okay? En laboratorio se puede hacer aislamiento del virus, nosotros no lo hacemos, se necesitan laboratorios específicos como los laboratorios de Santa Cruz. En Santa Cruz tenemos el CENETRO, que es el Centro de Enfermedades Tropicales. Entonces, obviamente en Santa Cruz, el dengue, la fiebre amarilla, la chikungunya, el Zika es pan de cada día. Por eso ellos tienen la tecnología para hacer aislamiento viral. ¿Ya? O pueden pedir en serología anticuerpos neutralizantes, que ya se forman a partir de la semana y que en pacientes que sobreviven, estos perduran toda la vida. ¿Okay? El hecho de que estos anticuerpos perduren toda la vida hace que el esquema de vacunación funcione. ¿Sí? Eso es importante. ¿Ok? Entonces, ¿a qué hemos apuntado? A tomar medidas intensivas para el control de los mosquitos. Es decir, la eliminación del veneno. ¿Ya? Y eso es lo que ha reducido de manera considerable los casos de fiebre amarilla urbana, ¿no es cierto? Ahora, fíjense en este mapa, la zona que es totalmente endémica para fiebre amarilla. Por supuesto, la parte central del continente africano y toda esta parte de Sudamérica, ¿ya? Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú y las Guyanas son países que son endémicos para la fiebre amarilla, es decir, de donde yo tengo que tener cuidado. ¿Ok? Por ejemplo, si quiero viajar a Uruguay, en Uruguay me van a exigir ¿qué?
la vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Sí? ¿Y por qué? Obviamente porque este no es un lugar endémico. En el caso clínico que les pasé, ¿dónde se dio el caso? En Argentina. Argentina no es lugar endémico para la fiebre amarilla. Este caso lo importó la paciente desde Bolivia. ¿Ya? Ahora, para los viajes internacionales, en el aeropuerto, por ejemplo, de acá, también está la exigencia de la vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Ya? Y eso es parte de la responsabilidad social. Si quiere venir un turista, por ejemplo, de Alemania, tiene que saber que está llegando a un país endémico para la fiebre amarilla. Y por eso se le exige el carnet de vacunación. ¿Ok? En nuestro país, cuando queremos salir, por ejemplo, hacia España o hacia Estados Unidos, también nos van a exigir el carnet de vacunación. ¿Ok? Y esta vacuna, la vacuna con la que nosotros contamos, es una vacuna de un virus vivo atenuado a partir de esta cepa 17D que ha sido desarrollada en un embrión de pollo y que tiene una homología de casi el 100% con la vacuna que se maneja en Brasil, en Estados Unidos y en Australia. Necesita cadena de frío para su conservación. Lamentablemente, el vial de la vacunita para la fiebre amarilla viene para 10 dosis, ¿ya? Por eso, una vez que la vacuna es reconstituida y no se ha usado por una hora, se elimina, ¿ya? Y por eso, en los centros de salud han establecido días de vacunación, ¿ya? Digamos, hoy día vamos al centro de salud Cochabamba, queremos vacunarnos contra la fiebre amarilla y nos van a decir que ese día vacunan, o mejor dicho, en ese centro vacunan los viernes, ¿ya? En el Hospital del Sur probablemente vacunen los martes. En el Solomon Train de Sacaba probablemente los miércoles. En el Benigno Sánchez los jueves, y así, ¿ok? Entonces tienen que saber que es para no desperdiciar la vacuna. No es que no querramos vacunarnos, ¿ya? Entonces establecemos los días. Además, si su paciente tiene que viajar, peor si es un viaje internacional, obviamente no va a viajar pues de la noche a la mañana, ¿no? Se supone que tiene que vacunarse por lo menos faltando 15 días, ¿no? ¿Por qué? Porque los anticuerpos se van a generar en ese tiempo. Si se vacuna hoy y viaja mañana, no le sirve. ¿Ok? Incluso aquí dentro de Bolivia, para viajar a Pablo, para viajar a Beni o a Santa Cruz, es interesante ponerse la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Ya? Porque nosotros acá en Cercado no tenemos todavía estos contactos ni estos casos. ¿Ok? Afortunadamente. Bien. Otra enfermedad, la chikungunya. ¿Ya? ¿Qué es la chikungunya? Igual, es una enfermedad relativamente rara. Tenemos brotes más pequeños que la fiebre amarilla, cuya característica es ser debilitante. Los pacientes que se han enfermado con chikungunya dicen que han tenido que hacer terapia para volver a caminar. ¿Ya? Es una enfermedad viral debilitante, no fatal, pero que te deja con mucha molestia a nivel de articulaciones. Es causada por un alfavirus y transmitida por el Aedes aegypti. ¿Ya? Epidemiológicamente hablando, tiene que haber esta triada para que se mantenga el ciclo. El huésped, que normalmente somos nosotros, el agente, que es el virus, y un medio ambiente propicio. Es decir, temperatura elevada, presencia de agua, que facilita la multiplicación y la sobrevida de los mosquitos, y por supuesto el vector. ¿Ya? No se olviden que estas enfermedades son arbovirus, es decir,
Si no van a ser transmitidos por el vector, no nos vamos a enfermar. No hay otra. ¿Ok? No me voy a enfermar si mato a una mosquita que tiene el virus. Necesito la picadura. ¿Ya? Necesito que el virus ingrese a torrente sanguíneo a través de la picadura. ¿Ok? Entonces, todas las medidas generalmente se han tomado en contra del vector y es lo que más ha funcionado. ¿Ya? Por eso las campañas, por ejemplo, las campañas de los spots publicitarios de radio, de televisión, lo que aconsejan es el uso de mangas largas, la fumigación de los hogares, el desecho de las aguas que están en los recipientes, el uso de mallas en las ventanas y puertas, ¿sí? Para los viajeros, el uso de repelentes, el uso del complejo B también está indicado. ¿Por qué? Porque el complejo B se va eliminando a través de la piel, ¿sí? Entonces, al igual que el repelente, engaña al mosquito, ¿ya? El mosquito no siente la sangre, sino siente este olor fuerte del complejo B o del repelente que uno se pone y, por supuesto, no se acerca a alimentos, ¿ya? Dentro de los vectores están las especies Aedes, Culex y Manzoni. Normalmente los Culex y los Manzonia están en el continente africano. Para nosotros es más común encontrar a los Aedes, ¿ya? Y dentro de los Aedes, el Aegypti y el Albopictus. Este Albopictus está más que todo en el área rural, en el ciclo selvático. ¿Ok? Para nosotros, el que tiene mayor prevalencia es el Aedes aegypti. ¿Ya? Bien. Las fuentes de crecimiento, estos lugares que son ideales para la proliferación del mosquito. ¿Sí? Estos lugares así como pantanales, que son muy característicos de la zona tropical. Estos lugares donde hay acúmulo de agua, como los pozos o los depósitos, o fíjense acá los desperdicios, ¿no? Las llantas que no se usan, llueve y después de la lluvia todo esto se queda como un lugar ideal para que esté el agua estancada, o la proliferación de basurales y la gente que lamentablemente está en esta zona. Y en esta zona, ¿quiénes abundan? Los mosquitos. ¿Ya? Entonces, pues obviamente estas son fuentes de crecimiento favorable para la multiplicación de los mosquitos. ¿Cuál es la sintomatología? Fiebre de hasta 39 grados, puede haber rash petequial, de artralgia o artritis, ¿sí? Que va a afectar a múltiples articulaciones, llegando a ser debilitante. Entonces el paciente tiene que volver a aprender a caminar, ¿ok? Cefalea, inyección conjuntival y leve fotofobia, ¿sí? Y aquí vamos a ver un cuadrito en el que vamos a hacer una comparación entre el dengue, chikungunya y zika. Fiebre, vamos a tener mayor cantidad en el dengue, ¿sí? Mialgias, artralgias en el dengue, pero más que todo artralgia como característica de la chikungunya. Edema en las extremidades en el Zika. Rash maculopapular en el Zika. También podemos tener en el dengue y en la chikungunya, pero con mayor intensidad en el Zika. Dolor retroorbital. Los pacientes se quejan mucho de dolor alrededor de los ojos. Conjuntivitis en el Zika. Linfoadenopatías, más que todo en el dengue y en la chikungunya. Hepatomegalia en la chikungunya. Leucopenia y trombocitopenia en el dengue y la chikungunya. No nos olvidemos que acá vamos a tener problemas hemorrágicos. ¿Ya? Nuestra complicación mayor va a ser el dengue hemorrágico. Por eso, ¿dónde vamos a identificar hemorragias? En el dengue. ¿Ok? Bien.
¿Hay un tratamiento efectivo? No. No tenemos tratamiento específico. El tratamiento es puramente sintomático, de sostén, es decir, si hay deshidratación, tenemos que hidratar a nuestro paciente, recomendarle descanso, recomendarle buena alimentación, se puede usar analgésicos, antipiréticos, líquidos más que todo en el manejo de estas infecciones. ¿Ok? Un ratito llamaremos lista, por favor. Ok. Entonces ahora vamos a ver otro tipo de fiebres hemorrágicas también. ¿Ok? Pero en este caso transmitidas por roedores. ¿Por qué lo estamos viendo? Porque lamentablemente también han causado muertes en nuestro país. Y no era algo habitual. ¿Ya? Los primeros casos de antivirus que se han dado hace más o menos 6 años en un grupo de militares que tienen un entrenamiento de 6 meses en un lugar selvático en Yacuiba. No recuerdo exactamente el lugar, cómo se llama. Pero todos los que egresan del colegio militar tienen que hacer estos cursos allá durante 6 meses. ¿Sí? Hacen un curso con algunas prácticas salvajes. ¿Sí? Yo le digo salvajes porque sé que intercambian el horario, por ejemplo, o tienen que hacer sobrevivencia en la selva. Entonces, en esta sobrevivencia en la selva, han entrado en contacto con estos roedores específicos y estos roedores van a transmitir el virus en la orina, en las heces y en su saliva. ¿Ya? Entonces, estos ratoncitos, obviamente buscando su alimentación, donde encuentran, ¿no es cierto?, van a lamer, o donde comen van a orinar y van a defecar. Y cuando la concentración es alta, solo oler estas heces o esta orina del ratón ya te puede dar la posibilidad de contagio con el virus. ¿Ya? Y lamentablemente eso es lo que pasó. Llegaron a fallecer 2 y estuvieron internados más de 40 militares en observación, con cuadros pulmonares más que todo y lamentando el fallecimiento de los personas. ¿Ya? Entonces se descubrió luego que era ocasionado por el antivirus. ¿Ok? Dentro del género de los antivirus que pertenecen a los Punioneviridae está el virus de Antar, que es la fiebre hemorrágica coreana, el virus de Seúl, que es el que ocasiona fiebre hemorrágica con síndrome renal, y un virus sin nombre que ocasiona el síndrome pulmonar por antivirus. El que se ha presentado o el que se ha desarrollado en nuestro continente es el del síndrome pulmonar, ¿ya? Transmitidos todos estos por roedores. ¿Ok? Entonces, normalmente estas fiebres hemorrágicas son zoonóticas, igual que la fiebre amarilla. La fiebre amarilla normalmente tenía su ciclo selvático ya, ¿sí? Estas fiebres hemorrágicas transmitidas por roedores eran zoonóticas, transmitidas por roedores como el virus de Antar y Seúl, o el virus de Junín, el virus machuco, el virus de Lassa en el África. ¿Ok? Producen en América el síndrome pulmonar. ¿Ya? No se ha logrado descubrir los reservorios naturales del Marburg y del ébola, esto en África, como ya les comentaba yo en la anterior clase, pero se sospecha que también se da a través de los roedores o de murciélagos. ¿Ya? Ahora, estos virus están en todo el mundo. Producen el síndrome renal y el síndrome pulmonar. ¿Ok? La fiebre con síndrome renal, que
deriva de estas sus siglas, HFDS, probablemente ustedes encuentren en algún artículo cuando estén estudiando, que viene de fiebre hemorrágica con síndrome renal, ¿no es cierto? De sus palabras en inglés. Y el síndrome pulmonar, conocido como HPS, ¿ya? Síndrome pulmonar por alta luz, ¿ok? Ahora, ¿cómo se da la transmisión? Ya les comentaba, a través de la inhalación de aerosoles, de secreciones de roedores, ¿sí? Orina, heces, saliva de los roedores, ¿ya? No necesitamos ni siquiera estar en contacto directo, solamente con la inhalación de los aerosoles, ¿ok? Y generalmente, por ejemplo, en el campo, ¿dónde se guarda la cosecha? En un cuarto o en un lugar cerrado o en un tinglado, ¿no es cierto?, específico para esto. Entonces, si es un lugar cerrado, donde habitualmente van los ratones por alimentación, en el mismo lugar están sus orinas y sus heces. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros entramos en contacto, abrimos el depósito, el cuarto, el tinglado, etcétera, y con el calor y demás van a empezar a ver aerosoles que se generen de estos residuos de los animales y tranquilamente podemos quedar infectados así, ¿ya? Por la inhalación de los aerosoles. ¿Ok? Bien. En la fiebre hemorrágica con síndrome renal es una infección viral aguda, desencadena insuficiencia renal, ¿ya? Y directamente se ha identificado a los virus Santan y Dobrava que producen esta enfermedad, sobre todo en Asia, en lo que es China, Rusia, Corea, ¿no? O en Europa. Y puede ocasionar una hemorragia generalizada, una tasa de mortalidad de hasta el 15%. Estos casos todavía no los hemos visto nosotros, pero ustedes tienen que saber que el síndrome renal se da principalmente a lo que es Asia, ¿ya? ¿Qué pasa con el síndrome pulmonar? El brote epidémico de la enfermedad ocurrió en 1993, ¿sí? Hace aproximadamente 30 años. Y fue el virus, el hantavirus, reconocido como causante de esta enfermedad en Norteamérica, y ya desde ahí se fue, obviamente, encontrando en los diferentes lugares, ¿ya? Por eso se han detectado múltiples hantavirus en Norte, en Centro y en Sudamérica. ¿Ok? Ahora, ¿cómo empieza la enfermedad? Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, puede haber un edema pulmonar rápidamente progresivo, por eso se reconoce como síndrome pulmonar agudo, que desencadena dificultad respiratoria grave, ¿ya? No hay signos de hemorragia, pero hay un edema pulmonar de avance rápido. Se detectan antígenos antivirales en células endoteliales, en pulmón, corazón, vaso y ganglios, y obviamente va a haber una alteración funcional generalizada con una tasa de mortalidad del 30%. Entonces, el síndrome pulmonar es más peligroso que el síndrome renal, hasta 30% de tasa de mortalidad. ¿Qué hacemos en laboratorio? Podemos detectar el ácido nucleico a través de biología molecular o hacemos detección de anticuerpos por ELISA, ¿ya? IgG, IgM, sabemos perfectamente identificar. Ahora, si queremos aislar el hantavirus es difícil porque tenemos que ver dónde está el animal. Y generalmente estos ratoncitos son los que se los conoce como urbanos. Aquí tengo una fotografía, ¿sí? Aquí tengo una fotografía. La característica es que tienen cola más larga. El ratón en sí es más pequeño, pero tiene una cola larga. Y se encuentra presente principalmente en el área rural. ¿Ya? Es de selva, no es urbano. No son los ratones urbanos que manejamos nosotros. En este cuadro pueden ver que a través de la aspiración o la inhalación del virus que está en su saliva, en las heces o en la orina, vamos a tener
contagio y que directamente se ha encontrado en todo lo que es el continente americano en diferentes lugares. ¿Ya? Aquí está Bolivia. También en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos, con estos problemas, ¿ya? De causar el síndrome pulmonar. ¿En qué consiste el tratamiento? En el mantenimiento de una oxigenación adecuada, porque te provoca el edema pulmonar y eso dificulta la respiración de tu paciente, y funciones de apoyo. ¿Ok? Se ha usado la ribavirina como antiviral, que en realidad lo que va a hacer es bajar un poquito el índice de replicación del virus, ¿sí? Y más que todo las medidas de prevención, ¿ya? Igual que en el caso de los mosquitos, acá las medidas preventivas se van a basar en ¿qué? En el control de roedores, en evitar el contacto con ellos y sobre todo en sus excrementos, ¿ya? Debemos de tener mucho cuidado para evitar la inhalación de secreciones secas, principalmente de estos lugares de acopio de alimentos, que es donde vamos a encontrar a los ratones. ¿Ya? Bien. Y con eso terminamos lo que son los arbóreos. ¿Qué les ha llamado la atención del caso de Ley? Ya se han olvidado, no han leído, no han revisado. Leyeron para el jueves, para hoy, ya no. Perdón, Vivi, ¿decías algo? Fíjense todos los exámenes que le han hecho a la paciente. Serología para leptospirosis, HIV, virus de hepatitis C, virus de hepatitis A, virus de hepatitis B, virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, hasta que le salió serología para dengue positiva, con IgM positivo, y todo su perfil de química sanguínea. ¿Sí? ¿Por qué ha pasado esto? Porque evidentemente, como acabamos de ver en el mapa, Argentina no es lugar endémico del dengue. Han pensado en todo esto antes del dengue. ¿Ok? Y a ustedes les va a pasar lo mismo. Si se van a trabajar a Oruro y el paciente les aparece con este tipo de molestias, por supuesto que no van a pensar en ello. ¿Sí? Pero si están en Cochabamba, principalmente en el área tropical, peor aún si están en Santa Cruz, en Beni o en Pando, sus casos de estos van a ser diarios. Van a aprender a hacer la prueba del lazo porque van a hacer todos los días para verificar que no se trate de un dengue hemorrágico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero que ustedes empiecen a pensar y que no se olviden de estos temas que estamos avanzando y de que probablemente van a tener también un lugar específico de mayor acción. ¿Ya? Si estoy en el área rural, donde sé que hay cosecha, donde sé que hay probabilidad de animales, donde sé que probablemente haya ratones en sus depósitos, no tengo que olvidarme pues del antivirus o de las fiebres hemorrágicas, ¿sí? Pero si mi paciente vive en el centro de Cercado, en el 10º piso de un edificio, no voy a pensar en que haya estado en contacto, ¿no? Tendré que verificar y ir haciendo mi diagnóstico diferencial de otras enfermedades. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué fue lo que llamó la atención? Bilirrubina total, ¿no? 5.48, indirecta 1.46, directa 4.02. ¿Se acuerdan que en el examen les puse una pregunta? Si ustedes deben de conocer los valores de referencia de laboratorio,
Sí. ¿Y cuál era la respuesta? No. No. Si a mí me dicen en Cochabamba bilirrubina total de 5, yo digo, uy, ese paciente está con daño hepático severo, porque normalmente en Cochabamba manejamos hasta 1 de bilirrubina. ¿Ya? Pero acá, fíjense, valores normales de 0 a 10. ¿Ok? Por eso, ¿qué tienen que exigir ustedes? Que cada resultado les venga con su valor de referencia. ¿Ya? Entonces, 5.48 en Argentina está normal. Para mí sería terrible. Pero si mi valor de referencia es de 0 a 10, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, continuamos el día jueves. ¿Ya?